Y cada millón de células, y cada célula que tenemos es una enciclopedia británica adentro. Wow. Por eso es que ahora el ADN se puede saber de dónde venimos. Y lo interesante es que ninguno venimos del mono. Así que la ciencia se vuelve a justificar, no se puede justificar delante de la palabra de Dios. Así que todo lo que los científicos encuentran hoy en día, ya estaba. Estaba todo aquí. Todo aquí. Aleluya. Vamos a dejar al hermano Pastor King para que venga y traiga su palabra, la palabra que el Señor le ha dado hoy. La gloria de Dios. Amén. Good morning, everyone. Buenos días a todos. Nice to see you. Muy contento de verlos. My name is Peter, Mi nombre es Pedro. and today I come with my family. Hoy, esta mañana, traje a mi familia, My wife Sarah, mi is esposa behind. Sara y mis 3 niñas. And this is Sister Maria from Y our acá la church. hermana María de la iglesia que va a traducir. Yes, she came together with me for translate. Vino a ayudarme para traducirles. Let's open Bible, Vamos a abrir la Biblia. Genesis chapter 40. Génesis 40. Génesis capítulo 40. This is a famous story, but Sister Maria, please read chapter 40. Ay, es una historia. Una historia muy. ¿Tiene? Se fue el mic. Una historia muy famosa en Génesis 40. Vamos a leerla. The whole 40. Todo el capítulo 40. Sí, son 23 versículos. Y aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor el rey de Egipto. Y enojó el faraón contra sus deudores, contra sus 2 eunucos, contra el principal de los coperos y contra el principal de los panaderos. Los puso en prisión en la casa del capitán de los de la guardia, en la casa de la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia dijo a ellos: José, y él les servirá. Y estuvieron días en la prisión. Ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño. Cada uno su sueño en una misma noche, cada uno conforme a la declaración de su sueño. Y vino a ellos José por la mañana, los miró y he aquí que estaban tristes. Y José les preguntó a aquellos eunucos de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo: ¿por qué parece hoy mal vuestro semblante? Y ellos le dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien nos lo declare o quien lo interprete. Entonces les dijo José: ¿no son de Dios las declaraciones? Contádmelo ahora. Entonces el principal de los coperos, como en su sueño, contó su sueño a José, diciéndole: yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid tres sarmientos, y ella como que brotaba, arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uva. Y en la copa del faraón estaba en mi mano, y tomaba las uvas, y las exprimía en la copa del faraón, y daba yo la copa de la mano del faraón. Y dijo José: esta es tu declaración, dice mi Biblia, pero debe ser la revelación o la interpretación. Los tres sarmientos son 3 días.
Al cabo de 3 días el faraón te hará levantar la cabeza y te restituirá a tu puesto y dará la copa a Faraón en su mano, como solías hacer cuando eras su copero. Acuérdate pues de mí para contigo cuando estés de vuelta con el faraón, y recuérdate de esta misericordia. Ten misericordia de mí y haz mencionar de mí al faraón, y me saque de esta casa, porque hurtado he sido de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí ¿por qué me hubiesen de poner en la cárcel? Viviendo el principal de los panaderos, que había declarado, o que le había interpretado al sueño para bien, dijo a José también: oh, yo soñaba que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza, y el canastillo más alto había de todas las variedades al faraón, obra del panadero que él había hecho, y que las aves se las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y le dijo: esta es tu declaración o tu interpretación. Los 3 canastillos quieren decir 3 días son. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Y fue el 3er día, el día del nacimiento de Faraón, e hizo banquete a todos sus invitados, a todos sus sirvientes, y alzó la cabeza del principal de los coperos y la cabeza principal del panadero entre sus servidores. E hizo volver a su oficio al principal de los coperos, y dio en la copa en mano del faraón. Mas hizo ahorcar al principal de los panaderos, como le había interpretado José. Y el principal de los coperos no se acordó de José, sino que se le olvidó. Muchas gracias. ¿Han escuchado esta historia antes? Esta historia es bien importante. Genesis chapter 40, there is 2 type of person. One is Hay chief dos butler, the other one is chief baker. Hay 2 personajes en este capítulo 40, el principal de los coperos y el principal de los coperos y el principal de los panaderos. Why God showing us 2 different type of person? ¿Por qué Dios nos muestra 2 personajes acá? Because God wanted to explain Porque Dios quiere explicar, what type of person we're going to receive bless, quiere explicar la diferencia entre el tipo de la persona que va a recibir bendición type of person will receive curse. y el tipo de persona que va a recibir maldición. He wanted to show clearly to us through the story of Joseph. Y el Señor nos demuestra aquí claramente a través de esta historia de José. When we read Bible, Por eso cuando leemos la Biblia, we can realize a will of God and heart of God. por eso cuando leemos la Biblia nos vamos a dar cuenta del corazón de Dios, Diagnosis of my spiritual life through the Bible. y a través de la Biblia podemos diagnosticar nuestra vida espiritual, Right, everyone? ¿verdad? And then why in this story there is 2 different dreams. En esta historia hay 2 sueños diferentes. Even in our eyes, these 2 dreams is very similar. Aún en nuestros ojos estos 2 sueños son bien parecidos. But why chief butler received bless and why chief baker received curse? ¿Por qué el jefe de los panaderos recibió maldición y por qué el jefe de los coperos recibió bendición? So we have to think of it, Si ustedes piensan en esto, find out some difference between butler and baker. entonces tenemos que averiguar la diferencia entre el copero y el panadero, Right, everyone? ¿verdad? So let's check one by one Entonces vamos a chequear uno por uno the both of dreams. los sueños de ambos. Actually, chief butler and chief baker, El jefe de los panaderos y el jefe de los coperos they're very high position.
son posiciones bien altas, right? ¿verdad? They have a good relationship with king, Tienen una relación muy cercana y buena con el rey, but both of them pero ambos have sinned. han pecado. Now they are inside a dungeon, Y entonces ahora los pusieron al calabozo, right, everyone? ¿verdad? This image is our image, actually. En realidad esa imagen que nos muestran ahí es nuestra imagen, Because of one man, Adam, porque por un hombre Adán sin entered the world, el pecado entró al mundo have sinned in front of God, y hemos pecado ante Dios, right? ¿verdad? And then who is restored his position? Y entonces, ¿a quién se le restauró la posición? Chief butler or chief baker? ¿A quién se le restauró? ¿Al copero o al panadero? Chief Butler. Chief butler, yes. Sí. So in this story, chief butler and baker is our position. Entonces, en esta historia, el panadero y el copero es nuestra historia, nuestras posiciones. King represents God, Y el rey representa a Dios, right? ¿verdad? So right now, two chief butler and chief baker, now they come out to king, and then they bring wine and bread. Entonces, en esta historia, en el sueño, vienen ambos, el copero con el vino y el panadero con los panes. Good. My fault. In Genesis chapter 40, En el Génesis 40, verse 9, verso 9, here said, Then the chief butler told his dream to Joseph and said to him, Behold, in my dream a vine was before me. y en el versículo 9, entonces dijo el principal de los coperos, en el sueño le dijo a José, vi que soñaba y vi una vid delante de mí. Right? And 10, and in the vine were there branches. It was as taught it budded, its blossoms shot forth, and each cluster brought forth ripe grapes. Then Pharaoh's cup was in my hand, and I took the grapes and pressed them into Pharaoh's cup, and placed the cup in Pharaoh's hand. El 10 y el 11. Y en la vid 3 sarmientos, y en ella como que brotaba, y arrojaba su flor, viniendo a madurar su racimo de uva. Y en la copa del faraón estaba mi mano, y tomaba de las uvas y las exprimía en la copa del faraón, y daba la copa en mano del faraón. Everyone, this vine represents blood of Jesus Christ. Esta vid, esa viña representa la sangre de Jesucristo, Right? ¿verdad? We do Holy Communion, right? Hacemos la comunión, ¿verdad? Tomamos We la drink, comunión wine and bread. y damos el pan, la hostia, el pan y el vino. Chief butler's wine represents blood of Jesus Christ. Entonces, ese vino, el copero representa que él lleva la sangre de Cristo. Baker's white bread also represent body of Jesus Christ. Y el panadero representa que él trae el pan, que es el cuerpo de Jesucristo. So in his dream, En su sueño, vine was before me. la viña estaba antes de mí. Now he going to King Pharaoh's, right? Ahora él va hacia el rey, But vine is before him. pero la viña está antes So de between él. king and chief butler, there is vine, Entonces, entre el rey y el copero está la viña, right? ¿verdad? So he is covered by vine, actually. Entonces, él está separándolo la viña. Which means he is behind vine tree, Quiere decir que él está tras la viña, right? ¿verdad? Everyone, when we go out to God, Entonces, a todos les digo que cuando nosotros vamos hacia Dios, we shouldn't show our image to God. no le podemos mostrar nuestra imagen a Dios. Do you understand? ¿Entienden? We have to rely on only Jesus Christ. Solo podemos realizar en Jesús, descansar en Jesucristo, que está 100%. antes de la viña. If I bring my own good works in front of God, Si yo traigo mis propias obras ante Dios, even though that works is really good in my eyes, aunque esa obra en mis ojos es muy linda, in the eyes of God,
that is not acceptable. En los ojos de Dios no es aceptable. No matter what we're doing, No importa lo que nosotros hagamos, everything coming out from us is not acceptable. de todo lo que viene de nosotros ante los ojos de Dios Do no you es understand? aceptable. ¿Entienden? God accepts only one, Dios acepta solo a uno, works of Christ. la obra de Jesucristo. That's why when we go out to God, Por eso cuando nosotros vamos a Dios, we have to hide myself. nos tenemos que esconder. And then we have to hide myself through Jesus Christ. Nos tenemos que esconder bajo Jesús. So his dream actually explained Chip Butler's heart. Entonces este sueño demostraba el corazón del copero. Right, everyone? ¿Entiende? Vine was before me. La viña estaba ante mí And then his cup y su copa is empty. estaba vacía. There is only the grapes which comes from vine tree. Entonces lo que cabía en esa copa era el jugo de esas uvas And he y esas pressed it. uvas están en la viña. He pressed it and then just placed Y él his dijo cup que to en su Pharaoh. sueño él las exprimió y llenó la copa. Is there any like butler stuffs enter? Les pregunto, ¿había algo de la obra del copero en la copa? No. Solo el jugo de las uvas. The pure vine, pure grapes, and then Y just el pressed it jugo de and las placed uvas it. que vino de la viña directamente. No Right. había obra del copero. God really hates something mixed. El Señor no permite nada mezclado. That's why from Genesis chapter 1, God always divide. Por eso desde Génesis 1 el Señor siempre dividió Light and darkness he la, divide. la luz y la oscuridad. Heaven and earth he El divide. cielo y la tierra Él la dividió. And land and sea he divide. El mar y la tierra la separó. Then God will divide works of man, works of Jesus Christ. También el Señor siempre va a separar la obra de Jesús y la obra de nosotros los humanos. The problem is, El problema Nowadays, es que ahora en día a lot of Christians, muchos cristianos we mixed Mez- works of Christ and works of mine. mezclamos la obra de Jesucristo con nuestras obras. You know, if I add my own works into Jesus Christ's work, Si yo agrego un poco de mi obra en la obra de Jesús, we make everything messed up. está todo mezclado y se daña la cosa. Do you understand? ¿Entienden? So when we go out to God, we Cuan- have to 100% rely on Jesus Christ. Entonces, cuando nosotros vamos a esa viña que es Dios, tenemos que estar 100% dependiendo de Jesús. So Chip Butler, he bring empty cup, El copero trajo su copa vacía then press the grapes, y exprimió las uvas. and then right away go to king. Y con esas uvas puede ir hacia el rey, con And este the jugo. interpretation of his dream, Y la interpretación de su sueño you fue, will be restored. tú vas a ser restaurado. Why? ¿Por qué? He rely on 100% vine. Porque él estuvo dependiendo 100% de la viña. And let's check Chip Butler's dream, Ahora Chip Baker's dream. ahora vamos a chequear el sueño del panadero. 16. El 16. When the chip baker saw that the interpretation was good, he said to Joseph, I also was in my dream, and there was 3 white baskets on my head. In the uppermost basket were all kinds of baked goods for Pharaoh, and the birds ate them out of the basket on my head. Y viendo el principal de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José, también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. Y en el canastillo más alto había de toda variedad para el faraón, obra del panadero, de las aves que las aves le comían del canastillo de sobre mi cabeza. In this dream, En este sueño, he bring 3 white baskets of bread. él trajo 3 canastillos blancos de pan. What is that? ¿Qué quiere decir eso? Body of Jesus Christ. El cuerpo de Jesucristo. That is good. Eso parece bien. But here, Pero acá, 17, in the uppermost basket, pero el 17 dice, en el canastillo más alto, he bring, él puso, what is that? ¿qué puso? All kinds of baked goods for Pharaoh.
toda clase de manjares o de todo tipo de pan. In the podemos decir. uppermost basket, En la canastilla más alta he bring all kind of good baked food. trajo todo tipo de pastelitos, de panes, panecillos mezclados. About kind of decorate. Lo decoró, los hizo muy lindos. Have you ever seen the ¿Qué cake? lo hizo? Han Cake. visto como un cake Right. que decora On the top uno of y the trabaja cake, la you decoración. put a fruit and strawberry or El- something like that. todas las frutas que le pone arriba. O sea, él la decoró. Él hizo ese pan. And then he bring 3 white basket of bread. Él trajo 3 canastillos blancos de pan. I don't know what's the reason. No sé cuál es la razón que sean 3 He blancos. add Él agregó good baked food. obra de su panadería. For Él who? hizo For algo Pharaoh. para el faraón. He add something more. Él agregó, hizo unos panecillos. There is a works of Christ, Está el trabajo de Jesús, but he add pero él agregó. good baked food. Yo le voy a hacer unos panecillos especiales, pastelitos, vamos a hacer esto. He mixed it. Y él lo mezcló, la obra de Jesús con su obra. You understand? White ¿Entienden? bread mix good baked food. Las 3 canastillas tenían pan blanco, pero él agregó la decoración But en more una de important ellas. part is, everyone, La parte más importante acá es 16, interpretation was good. He said to Joseph. When the chief baker saw that the interpretation was good, he said to Joseph. Aquí lo importante es el 16. Como el panadero vio que la interpretación que le había dado José al copero era buena, entonces fue que se la dijo. Now chief baker, El panadero ahora, he think, interpretation is good. la interpretación es buena, la revelación del sueño. My dream also very similar. Mi sueño with es bien parecido with al del butler. copero. Entonces, Then my dream also same. entonces mi resultado debe ser el mismo también. Because in my dream also there is 3 baskets of white bread. Porque en mi sueño habían 3 I also canastillas de pan. placed to the white bread and then good baked food to Pharaoh, Yo también esos 3 panecillas, canasta de panecillas eran para el faraón, right? ¿verdad? Interpretation is good, and then Esta interpretación es buena. maybe my dream also same with him, Entonces mi sueño quizás significa lo mismo que el sueño del copero, right? ¿verdad? Do you understand? ¿Entienden? Lo que el panadero pensaba. He never thought that he's gonna receive curse. Él nunca pensó que a él le tocaba, que iba a recibir maldición. He think I'm same as butler. Él dijo, yo soy igual que el copero. Why? ¿Por qué? Looks very similar with Porque el butler. sueño es bien parecido al del copero. That's why he never think I'm gonna receive curse. Él nunca se imaginó que iba a recibir maldición. Everyone, A todos les digo, why I'm with this Bible talking about this story to us? ¿por qué esta Biblia nos habla de esta historia a nosotros? Because even now there is a lot of Christian. Porque hoy en día hay muchos They have cristianos, same heart with chief baker. porque hay muchos cristianos que tienen este mismo corazón del panadero. It's similar. Es muy parecido. I know Jesus Christ. Jesus Christ died on the cross, Yo sé que Jesús murió en la cruz, right? ¿verdad? But so many people, they follow chief baker's way. Ellos saben que Jesús murió en la cruz, pero siguen la forma de actuar del They panadero. add something more. Hay que agregarlo, They lo que yo add hago. something more. Y agrego. What kinds of work? ¿Qué tipo de obra? Humana. Good work. Humans, good work. La obra, muy buena obra humana, Right, everyone? ¿verdad? Why they add humans, good works? ¿Por qué agregan obra buena humana? ¿Por qué? Seems like that is not enough. Porque piensan, ¿saben qué? Que con la obra de Jesús no es suficiente, hay que 3 agregar. white basket of bread Ya seems habían- like not enough. Ya tenía a Jesús que representaba las 3 canastillas de pan When he blanco. bring 3 white basket, Y cuando él miró las 3 canastillas de pan blanco, seems like not enough. dijo, no, yo Right? tengo que decorar una por lo menos. I have to decorate something on the uppermost. Yo tengo que poner en la más alta, voy a hacerle un arreglito ahí arriba. Voy a poner unos pastelitos. Do you know uppermost? ¿Saben qué quiere decir el altísimo? El más Right? alto. Uppermost. Uppermost, el más alto. Actually, his own good works covered. Imagínese. White Las 3 bread canastillas right y él lo puso arriba. El trabajo de él sobre el de Jesús. Right? ¿Verdad? His own good works covered
Imagínese, white bread. su buena obra tapó el pan blanco. Do you understand, everyone? ¿Entienden? Everyone, have you ever seen Coca-Cola advertisement? ¿Han visto ustedes el anuncio de Coca-Cola? En Coca-Cola. Coca-Cola is no paying us, and we announcing it. Le digo, y Coca-Cola no nos está pagando y lo estamos Coca-Cola, advertising. Especially like Christmas season. En tiempo de situaciones especiales, ocasiones especiales, sale la Coca-Cola Before en el the fútbol, en white las polar crismas. bear like drink Coca-Cola. Y ven el oso polar blanco tomando Coca-Cola. Right? Have you ever seen ¿Han those, visto eso? why they advertise Coca-Cola, right? ¿Por qué hacen tanto anuncio de Coca-Cola? Why? ¿Por qué? Everybody knows Coca-Cola. ¿Por qué hacen tanto anuncio? Me pregunto si ya todo el mundo Please conoce raise your hand. Coca-Cola. I don't know Coca-Cola. Levante su mano el que no conoce Coca-Cola. Todos. Entonces yo me pregunto, Everybody know that, si right? todos conocen Coca-Cola, ¿por qué hacen anuncio de And why? Coca-Cola? They advertise Coca-Cola Por- every year. ¿Por qué hacen anuncio y anuncio de Coca-Cola? ¿Por qué? No? She said to put it on top, on the uppermost. Yes, right. Correcto. That's las right. dos. They put a lot of money to advertise Ellos Coca-Cola. ponen cantidad muy grande de dinero Especially para like Super Bowl time. en el tiempo del Super Bowl. They Cuesta bien spend caro. like millions. And Son I don't millones know how de much. dinero. Yo ni sé cuánto dinero. Maybe if we Si, research, si usted lo busca en Google, puede we will encontrar. surprise. Like, Se van a sorprender They spend cuántos a lot of millones money. pagan Coca-Cola. you know why? ¿Por qué? Because they know Coca-Cola already. Y la cosa es que ellos ya todo el mundo conoce The Coca-Cola. problem is, El when problema I es- enter into the store, ¿Saben qué pasa? Cuando usted entra a la tienda if there is only Coca-Cola, not a problem. y si solo hay Coca-Cola en la tienda, no hay problema. But when I enter into the store, Pero cuando yo entro a la tienda, what is that? ¿qué encuentra? Coca-Cola, Coca-Cola, and then ¿qué es lo que anunciaron? Pepsi. Pepsi, Not Fanta, only Coca-Cola, naranja, Pepsi, uva, Fanta, Sprite, todas las demás, pero el anuncio fue de Coca-Cola. right? There is Coca-Cola, but not only Coca-Cola, Pero no solo another Coca-Cola, hay otras Gatorade, bebidas. right? So Hay many tantas different bebidas. kind of beverage. Hay tantos tipos de variedad de bebidas. So through the advertisement, Pero por el anuncio pagado, they put Coca-Cola top of my heart. solo pusieron Coca-Cola en mi corazón y la mente Right. del televidente. So like they make it Usted sound ve cuando le hace coming out, psh cuando abre la and then tapa put into the y el glass. ruido psh, cuando lo And va with poniendo the en la voz, ice. en el vaso, Right, and el then, hielo like, y usted con sed glu, 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 se lo toma rico. Y Suddenly- todo eso en el corazón y la mente es de Suddenly I'm Coca-Cola. thirsty. Y eso a usted le da como sed y ganas de irse a tomar Feel una like I want Coca-Cola. to drink Coca-Cola. Y yo quiero tomarme una Coca-Cola. Qué Have you ever rica. experienced that? ¿No han experimentado eso? Right? When you see the advertisement, Cuando vieron ese anuncio, el hielo, el sonido, el vaso, before se you lo watch the tomó. advertisement, you're okay, but suddenly you are thirsty. Y antes de ver el anuncio usted estaba bien. Y cuando vio ese anuncio le dio sed y ganas de tomar Coca-Cola. Right? ¿Verdad? Advertisement, through advertisement, they put Coca-Cola as uppermost. Y saben que ese anuncio están poniendo Coca-Cola en lo más alto. Solo Right, everyone? pusieron Coca-Cola. Yes. ¿Verdad? What about Chip Baker? ¿Pero qué hizo el panadero? He put good baked food. Él tomó sus buenas obras Uppermost. y la puso en lo más alto. Sí, Uppermost. los pastelitos, panecillos que él hizo. Everybody say that Jesus Christ died on the cross. Todo el mundo dice, Jesús murió en la cruz. Blood of Christ washed my sin. La sangre de Cristo lavó mis pecados. Right? ¿Verdad? But Pero there is so many people, hay tanta gente they put their own works que ponen su buen corazón y su buena obra uppermost. más arriba. I witnessing a lot. Yo he visto tanto. I offering a lot. Yo pongo I tanto, dedicate ofrendo. my life a lot. Dedico mi vida al Señor. Everyone, God will never receive our ¿Saben works. qué? El Señor nunca va a recibir eso. I'm not talking about do not offering. Yo no estoy I'm not diciendo que talking no about do not ofrende, witnessing, que everyone. no sirva, que no ande por ahí We ministrando. have No to digo eso. offering, we have to witnessing. Hay que ir a predicar, But- hay que ofrendar, But I mean, that cannot save us. pero eso no nos salva.
You understand? ¿Entiende? What can save us from our sin? ¿Qué es lo que nos salva del pecado? Only works of Christ. Solo la obra de Jesucristo. Right, everyone? Satan deceived a lot of church right now. Satanás distrae a muchas iglesias y engaña a muchas iglesias. Since like Galatian church, since 2,000 years ago, Desde hace 2000 años empezó con los even though Gálatas. this grace, this gospel is delivered, Aunque el evangelio fue traído but since long time ago, de más de 2000 años, Satan tried to corrupt the church. siempre Satanás trata de corromper Everyone, la iglesia. church is very important. A todos les digo, la iglesia es muy This gathering importante. is very important. Esta reunión es muy importante. Without church, how people can receive salvation and listen to the gospel? Sin la iglesia, ¿cómo la gente va a recibir el mensaje del evangelio y recibir salvación? Right, everyone? ¿Verdad? Satan, deceitful Satan, tried to corrupt the church. El mentiroso de Satanás, él corrompe las iglesias. You know what is the corruption of the church? ¿Saben cuál es la corrupción de las iglesias? Corruption of the church is not commit adultery or not ¿Saben cuál es? steal money, something La like that. corrupción de la iglesia es que ellos dicen, no cometo adulterio, no estoy en fornicación, todo ese tipo de The pecados. corruption of the church, we add human works ¿Saben into works ¿Saben of que eso Christ. no es la corrupción de la iglesia? La corrupción de la iglesia es poner la obra de nosotros ante la de Jesucristo. Do you Esa understand? es la corrupción. In the beginning, we deliver only gospel. Al principio solo predicábamos el puro evangelio. The apostles and all the servants of God talks Todo- about only works of Christ. Todos los apóstoles del evangelio de Jesús nada más predicaban el evangelio de Jesús. But suddenly, Pero de repente the church las add iglesias human fueron works agregando su obra y su forma de pensar. to receive salvation. Para recibir salvación You know, we have to come early morning service. hay que llegar temprano al servicio, le van agregando cosas. Is that true or not? ¿Eso es verdad o no? That's not true. Eso no es así. To receive salvation, Para recibir salvación you have to offering a lot of money, tienes que ofrendar mucho, aunque no tengas. right? Por ejemplo, ¿verdad? Or wrong, ¿O no es así? Y muchas cosas diferentes. right? Yes, muchas cosas diferentes. Because long time ago, Porque hace mucho tiempo, Satan, Satanás, since long time ago, desde hace mucho tiempo, tried Satanás to corrupt the church. empezó a corromper las iglesias. Why? ¿Por qué? No, how Satan deceived? ¿Sabe cómo To Satanás receive los salvation, engaña? you have to circumcise. Porque Satanás dijo en aquel entonces, para que tú recibas salvación tienes que ser circuncidado. Do you know Decía, that? en aquel entonces eso era lo que está arriba de la canastilla de pan. Decía, tiene que ser circuncidado. The apostle Paul said, no. Y el apóstol Pablo dijo, Circumcise in your no, heart. la circuncisión es en el corazón, Right? ¿verdad? That's Galatian church. Eso era desde la iglesia de los Gálatas. Desde ahí No, empezaba Satanás a molestar. In Korea, En Corea, some church said, la iglesia dice, una iglesia, to receive salvation, para recibir salvación, you have to ask for forgiveness all your sins. una iglesia en Corea dice, para usted recibir salvación, You have primero, to remember all your sins. primero tienes que recordar todos tus pecados, pedir And then perdón. you have to writing down note. Y escribe notas. What kind of sin do you ¿Qué es have? lo que has de pecado? Escríbelo, escríbelo. And then later, Y and lo then escriben pray, y oran and then burn that on y the la, candle, y la queman en la candela and then with your crying, y, with y your oye sincere heart, y you usted have oye to ask for el llanto forgiveness. porque la gente está pidiendo de Then su you can corazón. receive salvation. Y después le dicen, sí puedes recibir salvación. That's not true. Y eso no es así. That's not true. Eso no es así. But everyone, so many people like that. Hay do like muchísima gente así. They mix human works Están into works of Christ. mezclando lo que ellos están poniendo y con la obra de Cristo. Right, everyone. ¿Verdad? Three baskets of white bread is El enough. panadero le dieron las 3 canastillas de pan blanco y eso era todo. Lo único, eso era That's Jesús. more than enough, Más que suficiente. right, everyone? ¿Verdad? 3 white bread is enough. 3 canastillas de pan blanco era la Works of representación de Christ Jesús. is enough to save us. Solo la obra de Jesús es lo que necesitamos para la salvación. Jesus Christ died on the cross 2,000 years ago. Jesucristo murió hace 2000 años en la cruz del Calvario. When he washed our sin, Cuando Él lavó nuestros pecados,
He washed sin of the world. Él lavó los pecados del mundo. What is the sin of the world? ¿Cuáles los pecados del mundo? From beginning, Del principio, from Adam and Eve, desde Adán y Eva, until the end of the world. hasta que el mundo se acabe. That's the sin of the world. Eso quiere decir los pecados del mundo. Sin of the world include my whole life sin, Y el pecado del mundo incluye todos los pecados de mi vida. right? Todos, ¿verdad? Some people cannot understand. Mucha gente no puede entender y me dicen, How pastor, come Jesus Christ washed even my future sin, which is not committed yet? y me preguntan, pastor, ¿cómo Jesús lavó los pecados, mis pecados ya si yo no he cometido esos pecados? Does not make Mis sense. y eso no me hace sentido. ¿Mis pecados futuros Él los lavó? Yes, everyone, because we live in this earth, Déjeme explicarle algo. Nosotros vivimos en esta tierra, we live on the timeline, vivimos en el tiempo de aquí de la tierra. right? Past, present, and future, El tiempo de la tierra es el pasado, el presente y el futuro. right? We live inside a timeline. Nosotros vivimos en este tiempo. So when Jesus Christ washed our sin, Pero cuando Jesús lavó nuestros pecados, if he washed our sin in this earth, si Él lo hubiera lavado en el tiempo de la tierra, he can wash only moment sin. solo hubiera podido lavar los pecados del presente. That's why Jesus Christ bring his blood to heaven. Por eso Jesús trajo su sangre al cielo, Heaven is eternal world. y en el cielo el tiempo es eterno. Do you understand? Heaven ¿Entiende? is eternal world. En el cielo el tiempo es eterno. So when he do sin offering in heaven, Cuando Él ofrendó su sangre al cielo he por did los pecados, eternal sin offering. entonces esa era una ofrenda eterna. Sin offering in the earth La ofrenda en la tierra affect only moment. afecta el presente nada más. That's why even though I do sin offering, Aunque yo haga una ofrenda de pecado, when I commit sin tomorrow, yo mañana hago pecado, I'm sinner again. yo soy otro pecador otra vez. You understand? ¿Entiende? Sin Si usted offering paga in por el this pecado earth hoy, is moment. esto es del momento. But sin offering in the heaven, Pero esa ofrenda que dio Jesús por nosotros en el cielo es which is eterno. Jesus Christ accomplished, Ese que Jesús la completó. it's eternal sin offering. Es una ofrenda eterna para So el that pecado del effect mundo. eternally, Eso es un efecto eterno. right? ¿Me entiende? So when Jesus Christ died on the cross and he washed our sins, Entonces, cuando Jesús murió en la cruz y lavó nuestros pecados, he finished sin of the world. el pecado del mundo terminó. And then Hebrew En chapter 9, Jesus Christ En Hebreo appeared the end of 9, the world, Jesús, appeared end of the age. Jesús apareció en el futuro de la tierra, de la era, sí, In the end of the age. al final de la era. That means Jesus Christ already went to the end of age. Quiere decir que en ese momento que él murió, él ya estaba And he al final saw de la era. all our sin already. Y él miró todos nuestros pecados. One day I thinking, Un día yo estaba pensando, Peter said to Jesus Christ, Jesus, I will never deny you. Pedro le dijo a Jesús, Jesús, yo nunca te voy a negar. Peter, you will deny me 3 times. Y Jesús le dijo, Peter, tú me vas a negar No, 3 Jesus, veces. I will never deny you. No, Jesús, no digas eso, yo nunca te voy a But negar. Jesus said, no, Peter, you will deny me 3 times. No, Pedro, te digo que tú me vas a negar 3 veces. Peter said, no, Jesus. Jesús, no digas I'm eso. so sincere right Yo soy tan sincero. Maybe James will deny you. Quizás Jaime te va a Maybe negar. Thomas will deny Quizás you. Tomás te va a But negar. I will never deny you. Uno de ellos te va a negar, pero yo nunca. But Jesus Christ said, Y Jesús le dijo, no, Peter, Pedro, you will deny me 3 times. eres tú el que me vas a negar 3 veces. How? ¿Cómo? Jesus saw it. Porque Jesús lo vio en el futuro. End of age, he Al saw final de Peter, la era. Peter denied Jesus Christ 3 times. He Porque saw it. Jesús sabía que Pedro lo iba a negar 3 veces, pero Pedro estaba viendo el presente. Do you understand? ¿Entienden? Have you ever seen the movie? ¿Han visto alguna vez la película? Right? Which one? Which movie? For example, I saw the movie, just certain movie. Oh, cualquier película, usted ve la película, I saw the movie, y usted ve la drama. película, o un drama, una novela, cualquier cosa, and then my wife never saw it yet, y mi esposa nunca la había visto, but I saw already. pero yo ya la vi. I can tell her all the story. Entonces, cuando mi esposa la está viendo, yo le digo, va a pasar esto, va a pasar el otro, va a pasar, claro, porque yo la Because vi, already I saw it, porque yo la vi. but my wife never saw it. Pero para el que la está viendo, está intrigante porque él no la ha visto. This man and woman will be divorced. Y yo le digo, esa mujer, el hombre la va a dejar y se va a No, they divorciar. looks like really friendly. Y ella le dice, no, pero se ven tan No, they were amigables. divorced. Y le dije, no, se van a divorciar. And
really do it. Already I know Porque the yo story. vi esa historia, esa película. Likewise, Jesus Así saw mismo Jesús ya all vio the nuestra story vida. of my life. Jesús ya vio la historia de mi vida. And then he carried sin of my life. Y Él ya pagó por esos pecados And de when mi he died on vida. the cross, Cuando Él murió en la cruz, he finished my sin. ahí consumados fueron todos nuestros pecados. So the only one thing that we have to do is La única cosa que tenemos que hacer es believe it. creerlo. There is nothing that we need to do Que ya no hay nada que debemos agregar ahí about salvation. para la salvación. So when we go out to God, Cuando nosotros vamos a Dios, we cannot bring how much I offering. yo no puedo traer lo que yo doy, We lo que yo cannot bring hago, how much I witnessing. lo que yo he predicado. When we go out to God, Cuando nosotros vamos a Dios, we have to bring only works of Christ, solo puedo traer la obra de Jesús. right? ¿Entienden? That's why we can go out to God boldly. Por eso nosotros no podemos presentarnos ante Dios. God, please open the door. Señor, Dios, abre la puerta. Why? ¿Por qué? Because blood of Jesus Christ is enough. Porque ahora podemos ir. ¿Por qué? Porque estamos cubiertos por la But sangre when de Cristo. I think about my works, Cuando yo pienso en mi obra, is my work is enough or not? ¿he hecho suficiente para agradar a Am Dios? I ask for forgiveness sincerely or not? ¿Le pedí perdón sinceramente o no? No, not because our work, No es por nuestra obra, only because of works of solo Christ. por la obra de Jesucristo. We can go to heaven. Podemos ir al cielo por la sangre de Jesucristo. But cheap baker, Pero el panadero, he don't fully trust white bread. él no confió en las 3 canastillas de pan Seems like blanco. something is not enough. Dije, no, aquí le falta Three algo. white bread is Le not enough. falta mi toque. Maybe I have to decorate. Tengo que decorar, tengo que hacer algo. Esto como que eso se ve Satan muy deceive us. simple. Blood of works of Satanás Christ nos, is not enough. Satanás nos engaña y le hace You creer also have to do. que la sangre de Cristo no es suficiente y que Look usted at the tiene que other hacer algo. sister. Y te dice, mira a la otra She's hermana. more sincere than you. Ella es más sincera que tú. Look at other person. Mira a otra You are persona. not enough. Tú no eres suficiente. Even though Jesus Christ died on the cross, Aunque Jesús ya murió, you have to do something more. tú tienes que hacer algo. That's the distrust works of Christ. Eso es un pensamiento de Satanás. Right, everyone? ¿Entienden? Only works of Solo Christ. la obra de Jesús. We have to rely on only works of Tenemos Christ. que depender en la obra de Jesús. We have to get rid of all our good baked food. Tenemos que botar toda nuestra obra, que son esos panecillos arriba, Then we bótelo. have to go out to God boldly Y vamos donde Dios, solo con la obra de Jesús, because of Jesus Christ. por la sangre de Jesús. Right, everyone? ¿Me entienden? This is the story of Genesis chapter 40. Esta es la historia de Génesis 40, el panadero y el copero. Do not doubting works of Christ. No dude la obra de Jesús. As it is, Así como está, it's enough. es suficiente. Blood of Jesus Christ is enough. La sangre de Cristo es suficiente. Aunque usted vea las 3 canastitas peladas ahí. Satan will tell Suficiente. you, Satanás le va a decir, oh, last week you never lived by faith. la semana pasada no viviste This por week you fe. do this kind of mistake, Entonces that kind of hiciste mistake. esto, hiciste el otro, pecaste esto. Even though Jesus Christ died on the cross, you also have to live well. Pero mira, ya Jesús pagó por ti, pero aparte tú tienes que vivir bien, tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro. Does Eso not es de make sense. Satanás, eso no hace sentido. Because we cannot live well. Nunca vamos a poder en nosotros por nuestra obra. That's why Jesus Christ died on the cross. Por eso Dios lo sabía y mandó a su Hijo. There is no sincere heart in me. No hay un corazón sincero en el mundo. That's why Jesus Christ died on the cross. Por eso necesitamos a Jesús, Right, everyone? ¿verdad? Can you live well? ¿Usted puede vivir bien sin pecar toda la vida? When you go Jamás. out to church, Jamás, jamás. since you go out to church, Desde que usted sale de la iglesia, how do you live? ¿cómo vive? I cannot live well. Yo no puedo vivir bien por mí That's mismo. why Jesus Christ died on the Por eso necesito a Jesús y por eso Él murió en la cruz, Right, everyone? ¿verdad? That's why Jesus Christ died on the Por eso es que Jesús, Dios lo sabía y por eso nos mandó a su Satan Hijo. deceive us. Jesus Christ died on the Pero cross. Satanás te dice, sí, te hace That's creer, why te you hace have que to está live well. contigo. Te dice, sí, Jesús murió en la cruz, We carry pero another burden. te da otra carga que no es tuya. That's Te the dice, cheap baker. pero tienes que hacer esto. Eso es del panadero. Esa carga, esa obra es del panadero. Right? As it is, Así como Jesus está. Christ saved us. Ya Jesús nos salvó.
And then we are enough. Ya estamos suficientes por la Then sangre de rely on Cristo. Jesus Christ 100%. Si usted depende de Jesús Then boldly 100%, go out to God. usted siéntase que usted puede And entrar have en la relationship with presencia de Dios, que es lo único que necesitamos, es la sangre de Right, Jesús. everyone? Yes. So I want to share this story this morning. Quería compartir esta historia con ustedes. Let's pray and finish. Vamos a orar y a terminar. Dear Heavenly Father, Padre amado, thank you for allowing this precious time. gracias por permitirnos este precioso momento. Father Lord, blood of Jesus Christ and works of Christ is more than enough to wash our sins. Padre amado, la sangre de Jesucristo y la obra de Jesús es lo único que necesitamos para salvación de nuestros pecados. And works of Christ is more than enough to make us stand before God. Y la obra de Jesucristo es lo que nos hace pararnos frente a Dios. There is nothing that we have to do more except works of Christ. No hay nada más que tenemos que poner, pero más la obra de Jesús. That's why we glorify you. Por eso te glorify Jesus glorificamos, Christ. glorificamos a tu Hijo Jesucristo, Señor. The one Jesus who washed our sin, and also Jesus will lead our life. Señor, nosotros creemos que Jesús lavó nuestros pecados y que Él va a guiar nuestras vidas. As we have a faith about Jesus Christ, Nosotros tenemos esa fe en Cristo Jesús. Jesus will lead our life. Y tenemos fe que Jesús va a guiar nuestras And then vidas. grace and thankfulness is overflow in my heart. Señor, y yo tengo gratitud y tu gracia en mi corazón. And then we will serve God within heart, not by the law. Y nosotros vamos a servirte, Señor, por nuestro corazón, no por la ley. Then we can do much more works of God. Por tu gracia, Señor, vamos a hacer grandes obras, no por Lord, la we ley. really appreciate you allow this precious time. Señor, te agradecemos y te damos gloria por este precioso I momento. pray in the name of Jesus Christ. Oramos en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Aleluya. Eso es lo que pasa cuando tú no tienes una relación con Dios. No sabía el panadero que el Señor estaba a dieta y no comía dulce. No comía dulce, le puso los dulces. Gloria a Dios. Bueno, creo que estas enseñanzas sencillas que trae el pastor son bien profundas, porque nos hacen meditar y pensar que fuera de la voluntad de Dios todo lo demás es extra. Se han llenado las iglesias de emociones y no de profundidad en la palabra de Dios. Debemos de vivir dependientes de Dios en todo. En todo. No hay algunas cosas, en todo. Depender del Espíritu Santo es importante en nuestra vida. Saber cuál es la voluntad de Dios para con nosotros. Todo, absolutamente todo fue hecho en la cruz. Todo. Lo que usted haga extra está de más. Amén. Bueno, después de esta reflexión del pastor, nos quedamos más que gozosos. No, él tiene el servicio ahora mismo en su iglesia también, así que ustedes lo ven por ahí ya, como decimos los cubanos, chillando goma. Ok, nos paramos y nos despedimos el día de hoy.